¿Te duele la rodilla y vas donde el especialista en rodilla o al ortopedista? ¿Te duele la espalda y vas donde el especialista de columna? ¿Te duele la mandíbula o las articulaciones y vas donde el odontólogo? Y todos te dicen que tienes un problema. Pero si yo te dijera que el problema no está donde te está doliendo, y que la medicina moderna y la odontología moderna está cometiendo una gran cantidad de errores en el tratamiento de la disfunción y del dolor. Soy el doctor Tatis y en este podcast vamos a desmantelar toda la verdad acerca de lo que te dijeron cuando ibas al médico y que en muchos casos los problemas no se solucionaron al 100% o los tratamientos no funcionaron o funcionaron parcialmente o el dolor se fue y luego volvió. Veremos una serie de podcasts donde estaremos llevando a cabo un desarrollo de toda esta información para ver todos los problemas en el diagnóstico y todos los problemas en los tratamientos de la pandemia más grande del mundo en este momento, que son los problemas musculoesqueléticos y el manejo del dolor en cualquier parte del cuerpo. Vamos a hablar del error fundamental que está cometiendo la salud en la época contemporánea, porque siempre vamos por un problema y se nos ha llevado a atacar los síntomas, pero no atacar las causas reales de la enfermedad. En este caso, los problemas musculoesqueléticos o el dolor. Vas a un tratamiento y no tienes resultados reales. Te hacen tratamientos que tienen resultados parciales. El problema no es el médico. El problema es el sistema. El sistema en la educación nos llevó a atacar síntomas, pero no a entender la causa real de los problemas. La culpa es que no nos enseñaron a ver cómo funciona el cuerpo. Y el cuerpo realmente funciona como un todo integrado, como un sistema dinámico e interactuante donde nada está despegado o desligado de lo otro, tanto en la cercanía geográfica como a distancia. Porque el sistema nos llevó a aprender un cuerpo desintegrado por partes. Con la medicalización de la salud nos dividieron el cuerpo en muchas partes y se hizo una especialización de cada área. Y cada especialista únicamente ve su área, su fragmento. Y de esta forma nos han fragmentado el cuerpo y hemos perdido esta interconexión y este manejo como un sistema integrado e interactuante. ¿Cuál es el problema de la especialización? Con la medicalización de la salud entre el siglo XVII y XVIII y posteriormente con la aparición de la Organización Mundial de la Salud, quien define la salud como un bienestar general en todo, viene una especialización en cada una de las áreas donde quieren tener un organismo perfecto, donde situaciones como el cansancio, la ansiedad, la alteración de los estados anímicos no son aceptados dentro de un desarrollo normal de un cuerpo humano. Entonces aparece un tercer agravante que es la farmacéutica, donde encuentran una oportunidad de comercialización de productos con un objetivo que es la salud 100% en todos los aspectos, incluyendo los aspectos emocionales. Pero algo se perdió en el camino: ver el cuerpo integralmente, como una sola unidad estructural. Hoy tenemos especialistas en todas las áreas. En la odontología, especialistas en todas las áreas de la odontología. En la medicina, especialistas en todas las áreas de la medicina. Pero muchas veces los mismos especialistas de las mismas áreas tienen conceptos que están completamente opuestos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y al final, esta subespecialización hace que lo que haga un especialista puede dañar lo que está haciendo otro especialista y se altera la información y la comunicación de los sistemas. Eso mismo pasa con la farmacología. Un medicamento arregla un problema, pero puede generar 7 daños colaterales. Pues realmente eso es lo que está pasando en la medicina. Te duele la rodilla, vas donde el especialista de rodilla. Te duele el hombro, vas donde el especialista en hombro. Y para eso tenemos
pues la metáfora del mecánico. Vas donde el mecánico porque tu carro tiene un ruido y él va y revisa y dice, yo soy especialista en los frenos, yo no miro el ruido en el motor. Y por lo tanto, no le puede hacer nada. Eso mismo está pasando en la salud. Vas donde el especialista en la odontología y te mira una parte. Vas donde el médico y te mira una parte, pero dice que la otra parte no la trata. De esta manera se ha venido desintegrando el cuerpo. Cuando vas donde el especialista, en este caso pongamos el ejemplo de la rodilla, te dice, te duele la rodilla, te manda la imagen de resonancia magnética de la rodilla, te manda la radiografía de la rodilla y te mira la rodilla. Y en la mayoría de los casos, o te manda a terapias o te opera la rodilla. Pero nunca te dijeron, muéstreme cómo camina, muéstreme cómo se para, muéstreme cómo están sus hombros, muéstreme cómo está su mordida, muéstreme cómo está la posición de su cabeza. Y ahí se pierde la integralidad. Y cuando únicamente se arregla esta rodilla, muy probablemente el cuerpo, adaptándose y compensándose, llevará el problema a la otra rodilla, donde vendrá una próxima cirugía. Pero nunca te evaluaron tu mordida, nunca evaluaron tu mandíbula a ver si estaba desviada, nunca evaluaron tu cabeza a ver si estaba desviada, o por el otro lado, nunca evaluaron si el problema era un tobillo que no tenía la movilidad perfecta que debería tener, un apoyo plantar que no estaba funcionando de la manera correcta. Por lo tanto, esta integralidad hoy en día es una necesidad. Cuando hacemos un análisis integral del paciente, llevamos la mandíbula a su posición correcta con diferentes tipos de aditamentos o terapias, reubicamos la cabeza en su sitio, reacomodamos la columna, acomodamos la cadera de este paciente que no estaba funcionando y automáticamente desaparece el dolor y el problema de la rodilla. Conclusión de este ejemplo clínico, el problema no era la rodilla. ¿Cuántos pacientes en el mundo han terminado una cirugía de rodilla cuando realmente su problema no era la rodilla? Aquí estamos claramente ante la trampa del alivio temporal. Si te infiltran la rodilla, claro que el dolor va a desaparecer. Si te dan analgésicos para el dolor de espalda, claro que el dolor va a desaparecer temporalmente. Si te dan analgésicos para el dolor de cabeza, el dolor va a desaparecer temporalmente. El gran problema es que no has corregido la causa o la etiología de lo que está generando ese dolor. Y el problema sigue vivo. Y el problema o reaparecerá o aparecerá en un nuevo sitio. ¿Por qué? Porque el cuerpo es inteligente. Y el cuerpo se va a compensar nuevamente por otro lado, porque el cuerpo está desorganizado. Y de esta manera, el dolor vendrá nuevamente o aparecerá exactamente en el sitio opuesto o en un sitio a distancia. Esa es la verdadera trampa del alivio temporal, con el agravante de que nuestros pacientes se pueden confiar de que el dolor no está y pueden sobrecargar la estructura. ¿Y cuál es la función del dolor? Indicarnos que un tejido se está dañando. Cuando el analgésico nos permite abusar de este tejido, pues la lesión vendrá inmediatamente y tal vez de una manera permanente. Entonces entramos al círculo de los tratamientos fallidos. Vas donde la fisioterapeuta y te alivia el dolor, pero el dolor vuelve. Vas donde el especialista y te infiltra con analgésicos, con ácido hialurónico y hay un alivio temporal, pero el problema vuelve. Y la razón es la que hemos venido hablando durante todo este tiempo. No se está atacando la causa del problema. Por eso el problema vuelve. Y la razón es porque estás atacando el problema en el lugar equivocado. Y esto tiene un costo económico y humano muy grande. ¿Por qué? Porque el dolor agudo y el dolor crónico limitan las funciones del cuerpo humano. Y así las personas van a dejar o de realizar sus funciones o de realizar sus trabajos rutinarios o de dejar de hacer lo que aman. Se pierde la motivación. Particularmente el dolor crónico altera la química sanguínea y al alterarse la química sanguínea el cuerpo se carga de endorfinas, pero de otras sustancias denominadas catecolaminas. Estas catecolaminas de las que se carga el cuerpo lo van a poner en un estado de emergencia. Se altera la química sanguínea y en consecuencia más adelante van a aparecer alteraciones de los estados anímicos que en la literatura científica de la última década
se han descrito como ataques de pánico, ataques de ansiedad o ataques de depresión, que no tienen que ver con ningún tipo de enfermedad, ni psiquiátrica ni psicológica, sino que vienen de la propia alteración del funcionamiento metabólico del cuerpo. La gente y los servicios de salud a nivel mundial gastan millones de dólares en tratamientos de disfunciones o del dolor, pero al final resultan fallidos. La respuesta está en que no estamos viendo el bosque, estamos solamente viendo el árbol. Bueno, tenemos otros ejemplos adicionales que podemos ver, no solamente para ver, por ejemplo, un problema de rodilla o de un hombro. Tenemos un ejemplo claro de una historia clínica de un paciente con dolor de cabeza. Para poner un ejemplo entre los dolores de cabeza y las articulaciones temporomandibulares. Es un paciente de 46 años con una historia clínica de migrañas crónicas. Va al neurólogo y le descartaron tumores, le dieron medicamentos, pero esto no funcionó, sus dolores de cabeza siguieron. Fue al oftalmólogo y revisaron toda la parte oftalmológica y todo estaba normal, pero de esta serie de especialistas que lo revisaron, que fueron otros más, nadie revisó su articulación temporomandibular. Nadie revisó que apretaba los dientes durante la noche, sobre todo en los días de mucho estrés. Nadie revisó su musculatura facial que estaba hipertónica. Nadie revisó el desgaste que tenía en los dientes. Cuando reorganizamos sus articulaciones temporomandibulares, liberamos toda la tensión muscular que tenía su cuerpo, hicimos toda la reubicación craneovertebral y liberamos todos los factores colaterales, mágicamente sus dolores de cabeza y sus migrañas desaparecieron. En este caso, pues el problema no fue la cabeza la que tuviera un problema neurológico, era todo el sistema que necesitaba ser evaluado integralmente, incluyendo la parte emocional del paciente, su entorno, nivel de estrés que estaba manejando y enseñarles unas estrategias de gestión del estrés para que su sistema funcionara correctamente. Entonces, dentro del argumento central de ese planteamiento que hemos venido desarrollando, es importante entender que el cuerpo funciona como un sistema integrado, como un sistema multifuncional y como un sistema altamente dinámico en el día y en la noche. Y esta integración del cuerpo la analizamos a través de lo que hemos denominado el polígono funcional de Tatis, quien nos integra sistema craneomasticatorio a sistema nervioso central en funcionamiento neurológico y funcionamiento de comportamiento y conductas, al sistema respiratorio como una de las funciones prioritarias del cuerpo, a la columna vertebral como un eje mecánico para el movimiento y para la supervivencia, a las extremidades superiores como una interconexión directa que hay de la columna cervical con miembros superiores, a los miembros inferiores como tal, como una continuación de la columna vertebral y que están directamente integradas al sistema masticatorio a través de las cadenas aponeuróticas, y obviamente al sistema dental, quien coordina mecánicamente estas cadenas a través de la dinámica mandibular. ¿Qué significa pensar en sistemas? Cuando digo sistemas, no estoy hablando de nada metafórico, no estoy hablando de nada alternativo, estoy hablando de mecánica pura. Y cuando hablamos de mecánica pura, tenemos que entender que el cuerpo humano está conformado por cadenas aponeuróticas, por cadenas musculares que van desde la cabeza hasta los pies. Está integrado a través de cadenas circulatorias que van desde la cabeza hasta los pies, constituido por venas y arterias. Está conformado por cadenas neurológicas que van desde el sistema nervioso central, que está en la bóveda craneana, hasta los pies, por cadenas respiratorias, entre otras cadenas más. Y de esta manera tenemos que integrarlas para que funcionen mecánica y estructuralmente. Cuando hay una alteración en algún punto de cualquiera de estas cadenas, todo el resto del sistema se reorganiza para poder convivir y subsistir con el problema. Y esto es lo que hace aparecer los síntomas, que en la mayoría de los casos son dolores. Por eso, la pandemia mundial actual 2026
es el dolor. Es el problema más grande en el mundo. Por esa razón, entre el 95 y el 97% de la población mundial tiene entre 1 y 3 dolores en cualquier parte del cuerpo. Tu cuerpo funciona igual. Y tenemos el ejemplo de la carpa de campaña o de camping. Hay unas barreras o unas barras que sostienen la barra de campaña, unas columnas, unas cuerdas que la tensan y una carpa que está encima. Si una de las varillas que sostiene la carpa se destempla, el resto de la carpa se desestabiliza inmediatamente. Así funciona tu cuerpo. Tu cuerpo funciona con una cadena de músculos, ligamentos y huesos que están integradas desde la cabeza hasta los pies. Si uno de esos puntos se desestabiliza todo el sistema. Pongamos un ejemplo. Una desviación mandibular hacia el lado izquierdo automáticamente desvía la cabeza del centro gravitacional. Esto incrementa el peso de la cabeza. El cuerpo que hace inmediatamente hace una contraescoliosis o una compensación de la columna para poner la cabeza nuevamente en un centro de gravedad y que ese peso que llegó a ser de 30 kilos pues se convierta en un peso de 5 kilos. Y automáticamente el sistema se adapta a trabajar así. Vendrán posteriormente las lesiones inicialmente de tipo muscular, que es el primer dolor que sentimos. Luego vendrán los dolores o lesiones de tipo ligamentario cuando los músculos se cansan y le pasan este trabajo a los tendones o a los ligamentos. Y si esto se cronifica, el dolor se lo pasan los ligamentos a las superficies articulares y es cuando viene el daño articular que hemos denominado artrosis. Es una sobrecarga crónica de una articulación que ha estado desbalanceada y que nunca ha sido detectada. El error grave es mandar un analgésico para esa artrosis. El error grave es no detectar de dónde viene el desbalance y corregirlo en el momento oportuno. ¿Por qué la medicina convencional o la odontología convencional no lo ve? Cuando vemos la imagen de resonancia magnética, vemos la articulación. Cuando vemos la radiografía, vemos la articulación. Cuando vemos cualquier otra imagen o tomográfica o de cualquier otro tipo, vemos la articulación, pero no entendemos el problema, porque hay articulaciones que van a estar malas y no duelen, o van a haber articulaciones que están buenas y sí duelen. ¿Dónde está el problema de la medicina convencional? No es el médico, no es el especialista, es el sistema que nos formó para ver algo estático. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Cómo se mueve esa articulación, cómo funciona y cómo interpretar esta dinámica con métodos contemporáneos de biometría que nos permitan diferenciar muy claramente lo normal de lo anormal. El problema es el sistema, la mecánica del movimiento. Y en el movimiento está la clave. El movimiento es el lenguaje del cuerpo. Si no evalúas el movimiento, nunca entenderás el problema. Entonces, llegamos a un momento de nuestra historia en la salud que tenemos que cambiar el paradigma. La pregunta es no buscar qué está roto. La pregunta es qué es lo que está desorganizado. Saberlo medir y después saberlo organizar. Pasar de tratar síntomas a tratar etiologías y a reorganizar el sistema. Y eso exactamente es lo que hace Ortokinetic. Reorganiza sistemas a partir de un diagnóstico integral del cuerpo humano desde la función hasta la forma, dejando forma y función como binomio integrativo indisoluble perfectamente solucionado. ¿Qué es Ortokinetic? Ortokinetic es un enfoque que ve el cuerpo como un sistema, reorganiza la forma y la función tanto en estática como en dinámica para resolver el dolor. Dentro de una definición clara, Ortokinetic no es una técnica. Ortokinetic es una forma de pensar el cuerpo. Ortokinetic es entender el cuerpo como un sistema y un sistema en movimiento y saber que cuando el sistema se desorganiza, en automático aparece el dolor. Nuestro trabajo en Ortokinetic no es arreglar lo que está roto, es reorganizar lo que está en caos para llevar todo el organismo de una manera integral a una forma equilibrada y de salud integral. ¿Qué hacemos diferente? En vez de tratar lo que duele, evaluamos el sistema de una manera integral. Miramos cómo caminas, cómo masticas,
cómo te mueves, cómo respiras, y vemos que eso esté funcionando bien en cada una de las etapas de la función. Y con esto miramos cómo funcionan todas las partes de tu cuerpo. A partir de ahí reorganizamos todo con un tratamiento integral. No tratamos tu cuerpo por partes. O sea que es un plan que integra todo. El objetivo no es dejar que sientas dolor, es hacer que tu cuerpo funcione bien sin dolor. El objetivo es que te muevas mejor, que tengas mayor capacidad de resiliencia, que tengas mayor capacidad de función y que esto se mantenga en el tiempo. En otras palabras, que tengas un sistema funcional, organizado y resiliente para poder soportar las cargas funcionales y parafuncionales que te imponga la vida diaria y el entorno en general, incluyendo las cargas emocionales. Entonces, concluyendo y recapitulando todo lo que hemos hablado en este podcast, entonces el error más grande de la medicina moderna es pensar en que el cuerpo es una colección de partes independientes. Dividimos, especializamos y perdimos de vista todo un sistema completo. Esa sería una de las conclusiones primarias de esta primera etapa. Y por eso, pues los tratamientos fallan, porque estamos tratando síntomas, pero no estamos tratando etiologías y una integralidad como tal. La segunda conclusión que tenemos es que la solución no es tener más especialistas, es que con los especialistas que tenemos, que los necesitamos, integremos el cuerpo, integremos la forma de hacer diagnóstico e integremos la forma de hacer planes de tratamiento que tengan como objetivo primario el paciente y no el especialista, como usualmente se ha venido haciendo. El protagonista tiene que ser el paciente y alrededor del paciente tenemos que girar todos a través de un plan de tratamiento integral que tenga como objetivo la forma y la función del paciente, no simplemente aliviar el dolor. Si este episodio te hizo pensar diferente acerca del dolor, déjamelo saber en los comentarios. Si crees que esta información es importante para alguien que esté sufriendo en este momento de un dolor, compártelo. Y si tienes alguna pregunta, házmelo saber en mis redes sociales o en mi correo electrónico. Y para el próximo episodio tengo un tema que de seguro va a llamar tu atención. El dolor no está donde duele. Si este te hizo pensar diferente acerca del dolor, estoy seguro que el próximo te llevará a una nueva dimensión en el conocimiento y en el manejo del dolor agudo y crónico. Nos vemos en el próximo episodio.